amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes nuevamente, saludándolos desde aquí de la Sierra Norte del estado de Puebla, desde esta bella ciudad de Huauchinango, Puebla, llevando para ustedes un programa más como parte de la invitación que podemos tener para ustedes, queridos amigos, el hecho de que nos puedan escuchar y pues tener presente que es necesario la lectura y cualquier libro que pudieran encontrar de política, de literatura general, de historia de México, de historia universal. Todo eso es muy importante en este caminar que tenemos. Y hoy pues quiero platicar con ustedes nuevamente, ser reiterativo, quizá pues les guste o no, pero es parte de un seguimiento que tenemos que hacer, ¿no? Como la necesidad de leer un buen libro. Entonces, este librazo que traigo es un libro que fue escrito por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya ven ustedes que se acaban de terminar las elecciones electorales en 9 estados de la República, ¿sí? 8 estados, un distrito federal y toda la República Mexicana para elegir a nuestra próxima presidenta, quien ya es presidenta electa, ¿sí? Claudia Sheinbaum. Entonces, este librazo trae para ustedes, pues, este libro se llama Gracias, gracias al pueblo de México. Entonces, él le da las gracias al pueblo de México por todo el apoyo que le han dado al presidente Andrés Manuel. ¿Sí? Eso se llama humildad, eso se llama sencillez, eso se llama respetar esa gran fuerza política que tiene el pueblo de México. No cualquier persona pudiera pensarse, ¿no? Hay mucho orgullo a veces en ciertos individuos o ciudadanos, ¿no? De México, que se expresan muy despectivamente de su pueblo. Y el presidente, pues quien fue precisamente después de casi 30 años de andar en la lucha política, haber llegado a la presidencia de la República por mandato, ¿sí? Del pueblo, por el voto del pueblo, y no cualquiera lo consigue con esa facilidad, ¿sí? Muchos que han llegado a ser presidentes de México lo han hecho a través de fraudes, y entonces los fraudes son errores que en la vida se cometen y sientan un precedente negativo en el ánimo de los pueblos, se vician y como consecuencia pues todo el mundo quiere ganar con fraude. Pero tal pareciera que a veces no es todo el mundo, sino nada más los que tienen recursos económicos. Son las élites, la burguesía y gente que pues tiene ya acumulado algún capital, les interesa tener el poder político. Y esta es parte de, ¿no? Aquellos que les vean nada más el cambio que hay, ¿no? Entre uno y otro, el que está interesado en que aún teniendo dinero, pues quiere tener el poder político. Entonces, una vez que lo tiene, pues se corrompe, no mide consecuencias y cree que el dinero del pueblo también es de él. Entonces, aquí en el caso de nuestro presidente, pues todo el dinero que tiene de presupuesto para un año o para los 6 años, pues es dinero del pueblo y él lo supo administrar, lo está sabiendo administrar, haciendo una serie de proyectos interesantes. Y en este capítulo del libro Gracias de él, que es una obra de él, ¿sí? Imagínense ustedes, un presidente de la República todavía tiene el tiempo de escribir, ¿no? Y pensar, pues, para dejar un legado más importante, ¿no? De que los jóvenes, los niños de este país en ese futuro que vienen, ¿no? De este siglo XXI, ahorita estamos casi terminando el primer cuarto del siglo XXI. Y en este primer cuarto del siglo XXI, pues hay tantas tareas para muchos de nosotros que queremos hacer algo con un granito de arena para aportarle a nuestro país. Y este capítulo del libro, capítulo 19, él habla del humanismo mexicano, para que vean ustedes la diferencia entre el humanismo mexicano y el humanismo europeo.
el humanismo que vino de España, ¿no? El humanismo que vino de Portugal y de otros países que se hicieron a la mar de los europeos, ¿no? Con la finalidad de conquistar, ¿sí? Y conquistar, pues, en el sentido de venir a, pues, a combatir a todas las ideas y cambiar toda la estructura y superestructura de los países que estaban aquí, pues gobernando a través de los chichimecas, de los nahuas, de los mexicas, de los olmecas, de más de 60 grupos indígenas, ¿sí? Y ello, pues, esto es para nosotros algo muy importante, esta parte humanista. Vean ustedes la diferencia humanista de un indígena con un español o con un europeo. Y esa es la diferencia que marca el presidente Andrés Manuel. Y es para nosotros, pues, un hecho que marca la cultura, ¿no? De cómo debemos entendernos. Realmente los mexicanos, ¿sí? Como grupos indígenas somos malos. Yo creo que no, ¿sí? Nacen, a veces hay individuos que dentro del barbarismo, dentro del salvajismo o el bárbaro, pues pudiera haber algún malo, ¿no? Alguna persona que sea majadera o se haga maldades solo y le haga maldades a la sociedad. Porque sí, puede haber por ahí uno que otro maloso, ¿no? Hay quienes se ocupan de ello, pero esta parte humana, como él lo dice, oigan bien, la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta ha sido llamarle humanismo mexicano, ¿sí? No solo por la frase atribuida al literato romano Pluvio Terencio, de que nada humano no es ajeno, ¿sí? Sino porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestras culturas milenarias, impregnadas de nobleza y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Como ven, esta es precisamente el resumen de una introducción de la parte humana. Nosotros podemos decir qué tan humanistas somos. El humanismo quiere decir que no hay que pasarse de listo con los seres humanos, porque todos somos humanos, todos tenemos un ombligo, todos en ese ombligo que es comunitario, tenemos que pensar de esa manera, ¿no? Comunitaria. Y ello es precisamente la parte más dulce, la parte más cariñosa que puede tener el ser humano para en un momento dado pensar en los demás, ¿sí? Cuando no se piensa en los demás y nada más pensamos en nosotros, entonces, pues pudiéramos ser nada más de muy individualistas. Y ese individualismo me está generando a mí un problema bastante recalcitrante en forma de pensar, ¿sí? Muy singular, muy particular. O sea, yo soy el único que prevalece, ¿sí? Lo que yo soy el que vive aquí en este planeta. No viven más seres humanos. Y entonces te olvidas de esa parte humana. Entonces, el primer término dice, aunque se ha impuesto el individualismo, creo que mucho ha quedado de la antigua concepción comunitaria en la exploración o explotación de la tierra, como era y sigue siendo en algunas partes el manejo y el usufructo de la tierra. Vean ustedes, queridos amigos, en los remotos orígenes y por siglos en México no existió la propiedad privada, ¿sí? La tierra era comunal. El derecho sobre la tierra se limitaba al tiempo necesario para la producción de autoconsumo y para obtener un excedente que se destinaba a cumplir con las exigencias de las autoridades civiles o religiosas. Vean ustedes pues cómo esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo ciudadano ha descompuesto con ver a la tierra como propiedad privada y no como propiedad social o comunal. Y es ahí esa descomposición lo que trajo pues las envidias, los egoísmos y con consecuencia las muertes y desapariciones. Por eso cuando llegaron aquí los españoles vinieron a desaparecer a millones de indígenas. Desgraciadamente ese es el camino de la parte deshumana que vino a generar, sí, la conquista española
como un genocidio más en la historia universal. Pues amigos, regresamos lo más pronto posible con otra información importante que vale la pena que escuchen y vean.